Hola a todos, bienvenidos. Voy a continuar con la segunda parte de esta historia, de este resumen de historia que estoy haciendo sobre el Oriente Próximo. Ahora se llama el Oriente Medio. En realidad ellos quieren que se llame el Asia del Oeste, Asia Occidental, pero lo llamábamos siempre el Oriente Próximo. Por la situación que estamos pasando ahora con el conflicto entre Israel y Palestina. Y como ustedes pueden obtener las noticias de muchos otros sitios y canales mejor que yo, me pareció una buena idea ir a la historia. Tenemos tiempo, esperemos, y ver cómo empezó todo. Entonces, en el primer vídeo que subí, que se lo voy a poner ahí abajo por si no lo han visto, este fue un resumen de la historia hasta me parece que paré en el mandato británico de Palestina en la primera mitad del siglo XX. Iba a seguir ahora con el siglo XX, pero me pareció quizás mejor, ya que tenemos tiempo, volver atrás un poco y explicar la situación un poco de historia sobre el Imperio Otomán, la relación entre ese imperio y los países cristianos europeos, la cristiandad como se llamaba antes, que muchos eran parte, especialmente en Europa Oriental, muchos eran parte del Imperio Otomán, y sobre todo también esta parte del Mediterráneo, del Oriente Próximo y Medio, era también parte del imperio, del mismo imperio. Y entonces voy a darles este resumen de historia, porque me parece importante el saber cómo pasó un poco todo y las influencias de fuerzas y cómo por fin llegaron los europeos al Oriente Medio. Vamos a ver si logramos entender un poquito más a través de la historia lo que está pasando en estos momentos. Entonces, para esta historia me he basado sobre todo en dos libros, The Arabs, Peter Mansfield, y este otro, no sé si lo pueden ver ustedes, vamos a ver, me asegure. Concise History of the Middle. Tengo bastantes por aquí, se los mostré en el vídeo pasado, pero quiero que se den cuenta que no son mis propias investigaciones, que no soy erudita. El trabajo fue hecho por otros, aprendido por otros, investigado por otros, escrito por otros, publicados por otros. Yo lo único que hago es leerlos, que es la parte más fácil. Pero bueno, a ver si puedo resumir un poquito. Durante más de 2 siglos, después de que el sultán Mohammed II hubiera conquistado Constantinopla, que ahora la llamamos Estambul, en 1453, el Imperio Otomán era, por así decirlo, el látigo y la envidia de la Europa occidental hasta cierto punto. Al fin del siglo XVI, la isla de Creta se había rendido también, y entonces ahora consistía el Imperio Otomán en, claro está, Turquía, pero además de lo que es hoy Rumania, Bulgaria, Grecia, Chipre, Albania, Yugoslavia, bueno, la antigua Yugoslavia ahora es el territorio de Serbia y Croacia, etc. La antigua Yugoslavia, partes de Hungría, partes de Polonia y la costa de Crimea rusa.
Y esta fue la cumbre del Imperio Otomán y casi había llegado a las puertas de Viena, aunque no logró entrar o abrirlas. Pero para el siglo XVII, este Imperio Otomán estaba en realidad ya en declive. Ya saben lo que pasa a todos los imperios. Llegas a la cumbre y después empiezas a bajar. Esto ha pasado a todos los imperios y pasará a todos los imperios presentes y futuros seguramente. Empezó este imperio a desmoronarse cuando precisamente el ejército del rey Juan Sobieski de Polonia lo venció en 1683. Y fue entonces que los poderes cristianos de entonces se lanzaron a la ofensiva. Durante el siglo XVIII, el Imperio Otomán sufrió derrotas, por ejemplo, 3 derrotas a manos de los rusos. A ver si algún día aprendemos a no ir a guerra contra Rusia, porque es que es uno después de otro. 3 veces vencieron al Imperio Otomán en 1774. Pero todas las pérdidas del Imperio Otomán habían sido en países occidentales, europeos, cristianos, no en las provincias árabes. Estaba muy sólido todavía en las provincias árabes. Pero empieza el contacto aquí. En 1798, el joven Napoleón Bonaparte, popular, triunfante después de su derrota aplastante sobre el ejército austriaco, le propuso al directorio de su país que sería conveniente quizás atacar a la fuente de su enemigo mortal. La fuente de su enemigo mortal era Inglaterra, porque atacar a su riqueza y a su poder, que precisamente ocupando Egipto podía ser esa la forma, porque Egipto era una forma de amenazar a la ruta hacia la India, que era la base del poder y de la riqueza inglesa. Y de esta forma, Francia, le pareció a él, sería la que encabezaría la entrada hacia aquel oriente fantástico, antiguo, misterioso. El vínculo entre Francia sería el vínculo entre el Mediterráneo, los países del Mediterráneo y los continentes de Asia y África. Y a él le pareció que Egipto era ese país donde entrar. Y entonces en el decreto secreto del 12 de abril de 1798, una de las razones para la expedición que lanzaron los franceses era organizar lo que se podía hacer sobre el istmo de Suez para asegurarse, decía él, de la posesión libre y exclusiva del Mar Rojo para la República Francesa. Napoleón visitó Suez, pero desgraciadamente sus ingenieros no calcularon bien todas las cosas matemáticamente y le dijeron que era imposible hacer nada en el canal de Suez, por lo que él abandonó la idea de hacer algo sobre lo que ahora llamamos el canal de Suez. Pero aunque su idea falló, Napoleón de todas formas intentó entrar de alguna forma en Egipto. Intentó lo que hacen los franceses muy bien, atraer a los egipcios culturalmente. Incluso se vestía durante un cierto tiempo, vestía como árabe. Si se imaginan ustedes, Napoleón vestido árabe, lo cual era poco convincente, digámoslo. Pero todo este episodio, aunque falló lo del canal de Suez, fue de todas formas muy importante culturalmente. ¿Por qué?
Gran Bretaña llevaba ya ocupada durante bastante tiempo por sus posesiones en la India y eso era lo más importante para ella. Pero en estos momentos que vio lo que Francia estaba haciendo, se empezó a preocupar. Hasta entonces la expansión de lo que ella veía como hasta la expedición, a ver si me explico, hasta la expedición francesa, lo que Inglaterra veía como el mayor peligro era la expansión de Rusia. Y cuando el primer ministro William Pitt en 1791 puso su política a seguir en el Oriente Próximo, que duraría unos 100 años, lo más importante para los ingleses en ese momento era que el Imperio Otomán no fallara, no debería ser permitido que se desintegrase. Porque en caso de que así fuere, todos sus puertos caerían en manos de los rusos. Hasta este momento, hasta que Napoleón fue a Egipto, lo más importante era que el Imperio Otomán permaneciera donde estaba, así como estaba, porque si no los rusos empezarían a ganar posesiones. Inglaterra siempre ha tenido esta cosa contra Rusia, ya veremos, bien. Pero sin embargo, a partir de esta expedición de Napoleón a Egipto, desde ese momento se dio cuenta, fue a Francia a quien consideró el mayor peligro. Y aquí comenzó la gran rivalidad anglo-francesa por control de las tierras árabes. Inglaterra firmó su primer tratado de protección con un gobernador árabe, el sultán de Muscat. Muscat era hasta 1973 la capital de Omán. Omán linda con los Emiratos Árabes, Yemen y Arabia Saudita. Y este sultán le concedió a Inglaterra derechos exclusivos en su territorio. Como siempre, era la seguridad de su ruta a India que había hecho a Inglaterra un poder mundial. Eso era lo que más le importaba y no se había dado cuenta todavía de lo que Napoleón dijo después cuando estaba en su exilio, que Egipto era en realidad el país más importante, era la clave, era la llave. Se daría cuenta mucho más tarde, pero por ahora era solamente, ellos lo consideraban, el primer ministro, no me acuerdo de quién fue, pero que dijo que Egipto era para Inglaterra como una posada en el camino. Un hotel donde dormir la noche y ya está. O sea, lo importante era la ruta a India. Y no le dieron importancia. Napoleón sí que se dio cuenta de que este país era la clave, dijo. El otro punto significativo acerca de la expedición de Napoleón fue, digamos, su impacto psicológico, cultural sobre los egipcios y a través de los egipcios a todo el pueblo árabe del Imperio Otomán. Claro está que en tan poco tiempo como estuvieron los franceses hasta este momento, no era posible cambiar las profundamente arraigadas instituciones y costumbres de la sociedad egipcia, no iban a cambiar eso. Pero plantaron una semilla, que esto es lo que los franceses a través de la historia hicieron muy bien siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Lo entendía muy bien Dostoyevsky en Rusia en los años 1850, cuando atacaba a los afrancesados. Y estos eran rusos, sobre todo los intelectuales, sobre todo las clases altas, que imitaban la sofisticación
no sé si existe esa palabra, de los franceses. Y Dostoyevsky le dolía, pero vamos a ver, somos rusos, bueno, con todas nuestras imperfecciones, lo que sea, pero no tratéis de imitar a otra cultura que no lo sois. Si imitáis, siempre vais a estar en segundo lugar. Le dolía a Dostoyevsky esto. Pero esto es algo que los franceses siempre hacían muy bien. Eran sofisticados, eran elegantes. Entonces, esto fue lo que entró, esto fue la semilla que entró a través de Egipto en los pueblos árabes. No fue solo la superioridad militar, técnica y científica del conocimiento francés que les llamó la atención a la élite egipcia, como ya he dicho, sino los veían, era su espíritu independiente, moderno del soldado francés, sus ideas igualitarias venían de la Revolución Francesa, y esas fueron las que hicieron su entrada en el Oriente Próximo. Me viene a la mente en estos momentos los GIs, los americanos en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban por aquí, por Inglaterra. Y la gente tenía como, sobre todo las mujeres tenían así como la misma atracción hacia ellos. Se les veía modernos, seguros de sí mismos. El ejército inglés parecía que estaba todavía vestido de aquellos uniformes de Waterloo o de la Primera Guerra Mundial. Seguramente que no, pero parecía que así estaban. En cambio, los americanos, pues seguros de sí mismos, las películas, ¿se acuerdan ustedes que, sacaban la cajetilla cigarettes? Esto atraía mucho a las mujeres. Esto es una tontería lo que estoy diciendo, pero quiero decir que a veces la cuestión cultural atrae quizás mucho más y tiene a lo largo mucho más peso. Y esto lo hacían muy bien los franceses y es lo que cuajó en la mentalidad árabe en esos momentos. Claro que las autoridades del Imperio Otomán estaban horrorizadas e indignadas de que las ideas revolucionarias con los franceses siempre con sus matices de ateísmo hubieran penetrado en el imperio, pero ahora ya eran casi incapaces de inmunizarlo, por así decir, de su influencia. Pasó también en España esto, en la invasión de Napoleón, 1808, ¿no? 1808-1814. Perdón, que vinieron con este sabor, con esta independencia, dije un tanto atea, pero muy secular. ¿Se acuerdan ustedes que la Revolución Francesa era igualdad, fraternidad, no sé qué, pero también era, que después lo dejaron, bajo al clero? Era una cosa muy también anticatólica, como saben ustedes. Entonces llegaron a España y decían, pero ustedes todavía están ahí yendo a la misa, pero ¿esto qué es? ¿No han oído ustedes que la razón, la ciencia, tal? Y lo hacían desde una cierta posición de, si no despótica, de desdén, ¿no? Y esto, lo mismo que en Rusia, atrajo estas nuevas ideas de pensar a los liberales, que serían a los, sobre todo a los intelectuales y a las clases altas, que empiezan a imitar este modernismo, por así decirlo, y a ir contra la tradición que guarda el pueblo.
siempre, y después es el pueblo el que tiene que luchar por esa tradición para que se conserve. Los de arriba siempre están mucho más modernos. Bueno, bien. Ahora entra un gobernador aquí en Egipto que se llama Muhammad Ali, así como el boxeador. Muhammad Ali no era egipcio, era de Albania. En 1805 lo mandaron a Egipto, reconociéndole como virrey del país, y consiguió derrotar a los ingleses en una expedición que ellos habían enviado. La actitud hacia Muhammad Ali de los egipcios de ahora, a través de la historia, hoy en día es un tanto ambigua, por así decir, porque hizo cosas muy buenas, pero al mismo tiempo algo que no les gustaba y que todavía no les gusta. Y es que se sentía superior a los egipcios. No les tenía demasiada simpatía, los miraba con un cierto desdén. Nunca en los 40 años que estuvo como gobernador aprendería el árabe, por ejemplo. Lo que a él le importaba al principio era su carrera y su ambición, y fue bastante despiadado con sus súbditos. Su objetivo final era el fortalecer sus tropas para poder después quizás ir a otro sitio, en fin, avanzar su carrera. Pero, de todas formas, durante los 40 años que reinó, de 1805 a 1849, por ejemplo, se cegaron miles y miles de hectáreas de terreno para la agricultura, instituyó nuevos sistemas de riego, la construcción de ellos, incluso estableció una más o menos estable institución de gobernación, de gobierno. Uno de sus grandes éxitos fue en la educación. Ignoró el consejo de los ulamas. Ulamas son los expertos en la religión del Islam, que habían hecho posible que él llegara tan lejos, que él llegara al poder, pero bueno, cuando se encontró en el poder, pues los puso de lado un poquito y abrió escuelas de educación secundaria donde se enseñaban matemáticas, asignaturas técnicas, italiano. El italiano era entonces importante porque era la lengua del comercio, pero siempre enseñadas por tutores extranjeros. Fundó colegios de medicina, ingeniería, envió estudiantes a Europa para su enseñanza avanzada, pero siempre importaba instructores extranjeros. O sea que aquella conexión con Bonaparte no la dejó nunca. En realidad, muchos de sus consejeros eran franceses. O sea que Bonaparte al fin tuvo bastante suerte, éxito. Pero era también inteligente, claro, y entonces nunca cometió el error. Fue parte de su gran éxito que nunca permitió que la influencia externa llegara a ser excesiva, que fuera más importante que él, más poderosa que él. Esto lo tenía muy claro. Al contrario que sus sucesores después, él nunca se dejó someter a control europeo o endeudado a la banca europea. Al final, en realidad, convirtió a Egipto, que hasta entonces había sido una provincia del imperio pobre y débil, la convirtió en un poder en el Mediterráneo.
El último rey de Egipto, el rey Farouk, que abdicó en 1952, era su tataranieto. Bueno, para resumir, tuvo algunas guerrillas y bueno, problemas con otras partes, otras provincias del imperio, vamos a resumir, pero nunca se puso él en contra del imperio otomán. Las luchas que tenía no eran contra el imperio otomán. La idea de un nacionalismo árabe no existía en esos momentos. Y él era, como ya dije, una parte de la aristocracia, de la élite otomán, y nunca se consideró árabe. Al final, después de, 40 años, su gobierno acabaría debilitándose. Tuvo al final que firmar un acuerdo por el cual en 1838 aceptaría, para poner un ejemplo, aceptaría la importación de productos manufacturados ingleses, más baratos y de mejor calidad, con una tarifa de un 8% nada más. O sea que la industria de Egipto acabaría al final derrotada, colapsándose. Piensen ustedes lo que hacen las sanciones o las tarifas, estas cosas, ¿no? En fin, que para entonces era claro que los poderes europeos, después de todas estas algunas expediciones, algunas guerrillas, algunas cosas, al final lo que quedó bien claro era que los poderes europeos en el Oriente Próximo islámico intervendrían cuando pudieran o cuando les diera la gana, intervendrían de una forma u otra cada vez que sus intereses fueran amenazados. Ya habían empezado y ahora eso era posible. El imperio había ido perdiendo sus provincias, sus posesiones europeas una por una, pero las provincias árabes del imperio no, el imperio estaba bien arraigado ahí. Pero las fuerzas europeas entonces empezarían a apoderarse de ellas. Y la primera, de todas formas, la primera potencia no fue Inglaterra, sino fue Francia. Permítanme que beba un poquito de agua aquí. Bien, entonces ahí quedamos con Egipto. En los países del norte de África, en Morocco, Tunisia, Algeria, estos países eran bereberes. San Agustín era bereber. Estos países del norte de África habían sido muy ricos y poderosos incluso durante el Imperio Romano y durante los 3 primeros siglos después de la invasión árabe en España, después del imperio, por así decirlo, árabe. Habían sido muy ricos y muy poderosos, pero también fueron a la declive poco a poco, guerras entre ellos, invasiones en las ciudades de los beduinos del desierto, el sistema de riego se colapsó, bueno, en fin, que las aldeas y las pequeñas ciudades, los bereberes ahí volvieron a las montañas y allí se quedaron durante mucho tiempo. Solamente se salvó un poco la parte oriente de Algeria y de Tunisia, que estas se fueron ayudados después de la expulsión de los árabes de España en 1492. Muchos de estos árabes andaluces se desplazaron a estas zonas
Y entonces introdujeron de nuevo la agricultura de estilo mediterráneo, por así decirlo. Se salvaron, pero bueno, no durante mucho tiempo tampoco. Al final tuvieron que... Entonces muchos de ellos se dedicaron a ser piratas, al pirateo, los corsairs, los corsarios. Estos eran los que, bueno, piratas que hacían esclavos, estaban en el océano y hacían esclavos, sobre todo a los cristianos, y después pedían unos dineros para rescatarlos, ¿no? Para echarlos de los... a ver si me explico, porque a veces me atonteo aquí un poco. Uno de los famosos esclavos de los piratas, de los corsarios, fue precisamente Cervantes, que el pobre, después de estar luchando en Lepanto contra los turcos y bueno, herirse del brazo y todo eso, en su camino a España lo hicieron esclavo. Estuvo como esclavo durante 5 años, creo. La fraternidad católica religiosa, me parece que era de los no estoy segura, de los mercedarios serían, obtenían dinero y le pagaban a los árabes para que los dejaran en libertad. Y obtuvieron estos dineros para Cervantes, pero Cervantes era de un espíritu generoso y dejó pasar a alguien delante de él, que había estado más tiempo y estaba en peores circunstancias que él. Al final sí que lo rescataron y llegó a España. El pobre terminaría en la cárcel, como saben ustedes. Dios mío, qué desgracias. ¿No? ¿Por qué terminó en la cárcel Cervantes? Permítanme que haga aquí así un aislado. Tenía que encontrar trabajo. Obtuvo un trabajo como recaudador de impuestos, sin ganar mucho, y tenía a la familia que era no solamente su mujer, parece que tenía hijos, pero su madre, su hermana que estaba viuda, los hijos de su hermana, en fin, una gran familia. Y no ganaba bastante dinero. Entonces, pues ya saben ustedes lo que pasa, que a veces cometemos errores sin mala intención. Lo que pasó es que le vino un auditor y le miró los libros y el dinero que había y el dinero que tenía que haber, y aquello no correspondía. Y a mí me parece, digo yo, que Cervantes no era un ladrón. Ya saben lo que pasa. Él quizás se encontraba muchas veces que tenía aquí una bolsa llena de dinero y tenía a la familia sin poder comer. Y entonces, pues, ¿qué es lo que haces? Pues dices, bueno, pues voy quizás a pedirle prestado a esta bolsa y lo pagaré tan pronto como pueda, lo pagaré la semana que viene. En fin, ya saben lo que pasa a veces, sin quizás muy mala intención de robar, pero estás en esas condiciones. Y bueno, en ese momento pues le vinieron a ver los libros y allí fallaba algo. Bueno, el pobre terminó en la cárcel, vaya por Dios. Pero allí escribió el Quijote. Fíjense ustedes, con todas las malas suertes que le cayeron a este hombre, que pueda escribir un libro como el Quijote sobre la naturaleza humana. ¿Qué es lo que pasa? Porque San Juan de la Cruz, este gran poeta místico maravilloso, también escribió sus poesías en la cárcel. Lo habían puesto, no la Inquisición, lo habían puesto sus propios hermanos carmelitas por las reformas que quería hacer. Que estos reformadores, en vez de dejar la iglesia, querían reformar lo que
se tenía que reformar dentro de, no fuera de la iglesia. Lo metieron en la cárcel, y allí escribió estas poesías magníficas, ¿no? Acabó escapándose unas sábanas, bueno, ahí hay una historia. Bueno, volvamos a los árabes y a Egipto. Bueno, Marruecos continuó siendo independiente, pero los algerianos, los tunisianos, toda esta parte del norte de África cayó bajo también el Imperio Otomán, la dominación turca, por así decirlo. La Marina europea había sido muy efectiva en destruir a todos los piratas, y entonces todos estos estados bereberes también fueron cada vez más al declive, ¿no? Estoy leyendo aquí del libro en inglés, había unos 35.000 cristianos cautivos en las prisiones de Algeria en el siglo XVII, y solamente había 1.200 cuando el admiral británico Lord Exmouth bombardeó la ciudad en 1816. La población había caído de 100.000 cuando en su tope en el siglo XVII, de 100.000 a solamente 40.000 cuando los franceses lo ocuparon en 1830. Al principio del siglo XIX, los corsarios, los piratas, lo único que era una pequeña irritación ahí a las potencias europeas. En realidad, casi el último país que sufrió una irritación por estos piratas, pues fue esta nueva nación que se acababa de independizar, los Estados Unidos. No tenía marina, no tenía, estoy leyendo aquí, no tenía marina en ese tiempo, pero quería proteger sus exportaciones, su comercio a través del mar, ¿no? Y entonces llegó a un acuerdo con ellos, un acuerdo que los demás países europeos no se les había ocurrido, y es que les pagaba, así como hace la mafia, les pagaba era como si fuera dinero de protección, les pagaba a ellos para que los dejaran en paz. Y aceptaron esto, Pero el problema es que resurgió porque los Estados Unidos, después de tener este pacto de, oye, os pago dinero de protección, no les pagaban a tiempo y volvieron a tener problemas. Al principio funcionó bien, pero después ya no, y entonces tuvieron que invadir, y fue en realidad los Estados Unidos casi el último que luchó con estos poderes corsarios. Bien, pues entonces la mayoría de los países árabes poco a poco estarían bajo el dominio europeo, pero no directamente. Quizás la excepción fue Libia bajo los italianos, pero era un dominio casi, por así decirlo, indirecto. ¿Por qué? Porque las potencias europeas también luchaban entre ellas y se miraban unas a las otras. Cada uno tenía sus intereses en cuenta. También porque el sentido de imperio y de imperialismo había cambiado, y ahora era un tanto más sofisticado. ¿Qué quiero decir? Que
el Imperio Romano, el Imperio Español, por ejemplo. Esto era una antigua forma de imperio en el que, miren ustedes, el Imperio Romano, pues se iban a conquistar tierras, o sea, no tenían fronteras o pasaportes, ¿no? Conquistabas tierras y las unías al imperio. Esa era la antigua forma de hacer esto. Pero con los cambios, con la venida más o menos poco a poco también del sistema capitalista, por ejemplo, la tierra no era ya tan importante, ahora era el comercio. Ahora era el dinero. Miren ustedes la diferencia entre el aristócrata con sus tierras y el hombre de negocios, el capitalista, con su dinero. Ya no era tierra conquistada, era ya comercio, en realidad. Y entonces miren ustedes como Inglaterra, por ejemplo, no es que conquistara como conquistaban los romanos o los españoles, era que, miren ustedes lo que han hecho, pues aquí Gibraltar, por todo el Mediterráneo, ¿no? Chipre, ahí está Malta, ahí está por el otro lado, después llegan a las Malvinas, o sea, eran puestos en los que ellos podían tener su imperio, pero era un imperio diferente, de comercio. Entonces, esta forma de dominio indirecto, por así decirlo, es con el que todos estaban luchando unos entre ellos. Aquí también Italia, aquí también Alemania, una larga historia, ¿no? Inglaterra después también se fue al sur de Arabia Saudita, lo que llamamos ahora Arabia Saudita. Tenía allí en la provincia de Adén una base, por así decirlo. Los portugueses también estuvieron ahí. Bien, ¿qué más tengo aquí? Y esta provincia de Adén, me dice aquí que primero había sido portuguesa en el siglo XVI, y cuando la tomaron los ingleses, pero había decaído, y entonces cuando la tomaron los ingleses no era más que una pequeña aldea. Bien, después Siria, en los 10 años estaría bajo el dominio de Egipto desde 1831 a 1840. Bien, no voy a darles más detalles, porque estos son detalles importantes, pero quiero decirles que la idea de imperio, el gran imperio otomán había decaído, estaba decayendo en los países árabes, no por un nacionalismo religioso, sino que iban empezando a ver sus fronteras, y al mismo tiempo que iban dándose cuenta de que esta tribu quizás era diferente a la otra, en ese mismo momento llegaron los europeos, y entonces estamos aquí, pues los árabes tratando de identificarse por sí mismos, y al mismo tiempo la influencia europea, y las potencias europeas están mirándose unas a otras, haciendo pactos con este rey o con este sultán o con el otro. Después viene la otra potencia europea detrás. Los franceses y los ingleses están ahí mirándose unos a los otros. Entonces vemos que el Imperio Otomán ya no existe en realidad en Europa y está empezando a quebrarse de varias formas en el Oriente Próximo. Entonces, lo voy a dejar aquí. En el tercer vídeo voy a hablar ya sobre Palestina e Israel.
en el siglo XX, a principios del siglo XX, y cómo pasó todo esto. La declaración de Balfour, esto seguro que ya lo saben, pero voy a intentar darles quizás unos poquitos más detalles sobre ello. Muchísimas gracias y adiós. Y por favor suscríbanse. Gracias.